Hola a todos, yo soy Alexander Paramu y bienvenidos sean a mi canal y a un nuevo video. Amigos, estoy muy contento porque en el video de hoy vamos a hacer el unboxing de este Funko Pop. La verdad es que yo nunca había tenido Funko Pops con T y S. Yo nunca había tenido Funko Pops. La verdad es que, realmente han estado a mi alrededor muchas veces, me los he topado en infinitas ocasiones. Pero realmente nunca me había llamado la atención cómo comprarlos o cómo yo tenerlos pues dentro de lo que yo colecciono o dentro de mis pertenencias, ¿saben? Ahora entiendo que quizás se debía a que no había encontrado como la pieza que despertara en mí el yo querer adquirir pues una de estas figuritas, ¿no? De Funko Pop. Con esto no quiere decir que pues ya me voy a volver coleccionista de Funko Pops, pero realmente si encuentro alguno, pues ahora miren, ya tengo esta apertura. Como les menciono, en esta ocasión, en este video vamos a hacer el unboxing de esta pieza, amigos, de un Funko Pop que viene siendo Mickey Mouse en su versión de hechicero o de aprendiz de brujo. Amigos, de todos los Mickey Mouse que existen en todas sus versiones, en todas sus presentaciones con diferentes temáticas, este Mickey Mouse de aprendiz de brujo es mi favorito. Es un Mickey Mouse al cual yo le tengo mucho cariño, es el que más me liga a mi niñez, a mi infancia. Es que cuando yo estaba niño, la película de fantasía era una de mis favoritas. Me fascinaba la animación, me fascinaba la música y es más, permítanme mostrarles algunas de las cosas que yo tengo desde que yo estoy chico, amigos. Voy a poner este Funko por aquí. Miren, principalmente quiero que ustedes vean esta película. Chéquense esto, amigos. Esto es un VHS. Seguramente en la actualidad no existan muchas personas que sepan lo que es una cinta de VHS, pero pues este era el tipo de formato en el cual tú podías disfrutar en el pasado de una película. Quiero que lo vean. Ay, ya se me cayó de aquí el librito. Estos libritos venían dentro de las películas de Disney. Y esta es la película. Quiero que la vean. Vean, aquí se ve el holograma de Disney. Así era como ellos te podían comprobar que estabas adquiriendo un producto completamente original. Aquí podemos ver el logo que dice Walt Disney, la película que es fantasía. Tú lo metías en un reproductor de VHS, de cassettes, y ya tú podías ver tu película. Como he mencionado en algunas ocasiones, yo siempre he cuidado muchísimo de mis cosas. Algunas las he podido conservar. Este de aquí es un librito que, como les platico, venían con las películas de Disney. Vean el otro lado del librito, la promo de La Sirenita y La Espada en la Piedra. Esta película es otra de mis favoritas. Ha sido la misma desde que me la compraron, dentro de las que caben de este formato, ¿no? Porque también había unos VHS que eran más chiquitos, que eran como los beta, se llamaban. Miren, aquí se ve nuevamente el logo de Mickey Mouse, que de hecho en este caso es una cámara. Unas traen el Mickey, otras traen la cámara, otras traen el castillito de Disney. Aquí podemos ver la imagen de Mickey Mouse con su traje de el aprendiz de brujo. La obra maestra de Walt Disney. Por la parte de atrás pues vemos esto, el demonio, la hipopótamo, muy bonito todo. Me encantó esta película. Aquí vemos que dice Grupo Videovisa, que era quien se encargaba de pues distribuir los videocassettes. Y pues aquí dice en español. Creo que la versión de Estados Unidos pues no dice nada. Y como les digo, pues así tengo muchas películas, amigos, de estas de VHS cuando yo estaba niño. Miren, acá está otra.
Me encantaba mucho esta película, amigos. Híjole, esta película cuando la lanzaron fue la locura para mí, no saben cuánto. También otra que fácilmente les puede decir quién soy es esta Jim y el durazno gigante, amigos. Les juro que si algún día por X o Y razón algo llegara a suceder con mis cosas, amigos, lo único que pido que me dejen sería esta película de VHS de Jim y el durazno gigante. Esta película de verdad no tiene ni idea de cuánto le tengo un cariño. Me sé todas las canciones, no tiene ni idea de la cantidad de veces que la vi. Y pues aquí están, amigos, estas cositas de cuando yo estaba chico. Hace poco me compré esta película de fantasía porque de verdad que es una película que a mí me gustaba mucho de niño. Siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado la música, el dibujo, la danza, la pintura, el cine. Leía mucho. Y ahora que vi esta película como adulto nuevamente, me doy cuenta de que de verdad, amigos, me encanta. Me encantó volverla a ver. Les quiero mostrar este Mickey Mouse de cuando yo estaba niño, amigos. Este Mickey Mouse es de la colección de Fantasmic. Vean desde cuando ya me gustaba mucho pues la película de fantasía, amigos, y Disney en general. Me recuerdan mucho a esa etapa de mi vida. Y pues acá tengo otra figura que yo ya les había mostrado, que conseguí pues en el tianguis. De Funko Pops, déjenme quitar esto, amigos. Este Mickey Mouse pues ahora sí que no es el único que tengo en mi colección, porque me hice de unos Funko Pops de Trolls. Realmente tampoco los pensaba agregar a mi colección, pero tienen que saber que a mí me encantan los Trolls. Ya los que me llevan viendo desde hace mucho tiempo lo saben. Estos... Cuando supe que Funko Pop había lanzado este tipo de figuritas, me emocioné muchísimo porque, fíjense, a diferencia de otras figuras, estos traían cabello real. Y entonces para mí fue la locura. Ahora sí que sin pensarlo, amigos, sin que yo me lo esperara, me llegaron a mi vida. Vaya, fue algo muy sorprendente. Ni siquiera pagué ni un peso por ellos, amigos. Fue un cambio que yo hice. Y miren, amigos, los había visto en el supermercado y yo estaba de que, ay, los quiero, pero 350 pesos, 320, no me acuerdo cuánto costaban. Y pues es que ese dinerito pues puedo comprarme otra cosa que sí colecciono, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Como una semana, unos 15 días y estos niños llegaron a mi colección. No sé si fue por la vida, porque yo lo atraje o no lo sé, amigos. Y ya como último, amigos, quiero mostrarles que a mí siempre me han gustado como estas animaciones muy clásicas. Y miren, prueba de ello, aquí está esta cajita de Scooby Snacks, Scooby Galletas. Estas son reales. Yo ya las destapé, amigos. Yo no me voy a quedar sin saber a qué sabe una Scooby Galleta. Toda mi vida quise saberlo. Y cuando vi que lanzaron este producto, definitivamente tenía que comerme las Scooby Galletas. Me encantaron y pues guardé la cajita, amigos. Vean esto, qué hermosura. Vean qué bonita. Y otra pieza que me hice es esta, que es un cereal de los Picapiedras. Como ya ven que pasó esto de que están quitando todos los personajes de los empaques, dije, no te pases. Yo quería hacerme de una cajita del cereal de los Picapiedras antes de que la quiten. Y pues me hice la cajita y, amigos, estaba riquísimo el cereal, ya me lo acabé. Esta cajita la compré hace ¿cuánto? Ay, no sé, amigos, pero en serio me acabé muy rápido este cereal, estaba riquísimo. Y pues guardé la cajita, vean qué padre. Vean qué bonita cajita. Vamos a hacer el unboxing de esta pieza. Por la parte de arriba pues vemos que traen como la animación de la figurita, como de los ojitos. Aquí que dice Pop, por la parte de enfrente pues podemos ver que en esta parte de aquí dice Disney Fantasía 990, que es el número de la figura, en un diseño como muy conmemorativo, ¿no? De este lado podemos ver que dice Pop nuevamente y la figura que vamos a encontrar dentro, que es la de Mickey Mouse. Nuevamente todas las cajitas de Funko Pop vienen con el mismo diseño, el personaje ahora asomado como desde la mitad, ¿no? Aquí está el nombre de la pieza. Y te dice que estás adquiriendo una figura hecha de vinil. En la parte de abajo pues ya vemos este diseño. ¿Saben qué me llama mucho la atención, amigos? Que esta pieza fue fabricada en Vietnam. De este lado podemos encontrar la imagen completa de esta figura de Mickey Mouse como aprendiz de brujo.
La paleta de colores utilizada de verdad es muy mística, como una vibra bastante mágica. Y por la parte de atrás podemos ver, para que tú adquieras el resto de figuras de Funko Pop de esta colección del 80 aniversario, podemos ver aquí al Mickey aprendiz de brujo, podemos ver al caballito ese negro que está muy bonito, aquí vemos a la hipopótamo que era la que yo les mencionaba, y podemos ver a el demonio que sale también en la película. Todos estos personajes los ves en la película. Vean la película, amigos. Aquí podemos ver el logo de Disney, la cabecita de Mickey. A cada cajita le hacen su temática y eso está súper chido. Tengo que decir que yo no le encontraba una belleza a estas figuras de Funko Pop hasta que me topé con este Mickey Mouse, amigos. Vamos a abrirlo, amigos. Órale, tienen un plastiquito transparente. Wow. Vean qué hermosa está, amigos. No inventen, amigos, está preciosa. Vean el diseño de los zapatitos. Está muy bien moldeada esta figura, ¿eh? Y se siente súper rica al tacto. Vean la capita roja. Ahí abajo vemos los pantaloncitos azules. El lacito que amarra la capa. Los guantes. Súper bien diseñados, miren. Blancos con sus rayitas negras. Está preciosa y está haciendo como su ataque mágico. La capita, miren cómo cuelga, cómo cae. Hasta tiene este efecto de que arrastra. Vean qué bella luce por la parte de atrás. Me encanta. Wow. El sombrero con la estrella, la luna. Por la parte de atrás hay 3 estrellas más. No sé por qué, pero me encanta esta combinación de colores. Este azul, este rojo. Me encantan los acabados que tiene esta figura. En cuanto a pintura, está hermoso este Mickey. Este sería el vídeo por el día de hoy. En verdad espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden regalarme su me gusta para saber qué tanto les gusta este tipo de contenido. Recuerden suscribirse a mi canal y de activar la campanita de notificaciones para que en el momento en el cual yo suba un nuevo video, a ti te llegue inmediatamente la notificación. Y por último, recuerden compartir mis videos, amigos, para que nuestra comunidad crezca. Yo soy Alexander Páramo y nos estaremos viendo en otro video.